Hechos capítulo 3. Hechos capítulo 3. La semana pasada hablé de los primeros 11 versículos que se encontraban. Pedro y Juan fueron a orar, fueron al templo. Fueron con una expectativa, era cualquier día, un día común y corriente, y sin embargo a veces uno no sabe cuándo Dios va a hacer un milagro. Uno no sabe cuándo Dios va a hacer una sanidad. Uno no sabe. Dios de repente, de momento, algo sucede. Y eso fue lo que sucedió con estos dos. Estaban yendo al tiempo de oración, que era las 3 de la tarde. Estaban yendo al templo. Y de momento se encontraron con un hombre que había estado cojo desde su nacimiento. Y era un cierto milagro. Eso fue lo que yo llamé. Porque era cierto en el sentido de que la gente sabía que ese hombre que estaba mendigando, que estaba pidiendo, lo conocían de toda la vida. Pedro y Juan, cuando llegaron ahí, lo miraron. Él se fijó en ellos como esperando algo. Él les dijo a ellos: plata ni oro tenemos, pero de lo que tenemos te lo damos en el nombre de Jesús. Levántate. Dice la palabra que ese hombre recobró fuerzas en sus tobillos. El Señor lo sanó y empezó a saltar y darle honra y gloria a Dios. Fue un milagro, fue algo impresionante. El verso 6 dice, verso 7 quiero leer, y voy a leer de la Nueva Versión Internacional. Dice: y tomándolo por la mano derecha lo levantó. Al instante los pies y los tobillos del hombre cobraron fuerza. De un salto se puso en pie y comenzó a caminar. Luego entró con ellos en el templo con sus propios pies, saltando y alabando a Dios. Y yo mencioné la semana pasada, imagínate ir a un lugar todos los días, pero nunca tener la oportunidad de entrar a ese lugar. Y no solamente que el Señor lo sanó, sino él tuvo la oportunidad en ese día de entrar al templo, de entrar al lugar donde Dios se reunía con su pueblo, entrar al lugar donde había escuchado pero nunca pudo participar. Y él entró alabando, saltando, glorificando. Había gozo, había alegría, porque cuando Dios se mete en el asunto hay gozo y alegría en el pueblo. ¿Alguien puede decir amén? Y eso es lo que vemos acá. Lo reconocieron, vieron quién era. Dice el verso 10: lo reconocieron como el mismo hombre que acostumbraba a pedir limosna, ofrenda, sentado junto a la puerta del templo llamado La Hermosa. Entonces se llenaron de admiración y asombro por lo que le había ocurrido. Un cierto milagro. Los milagros de Dios son evidentes, se pueden ver, se pueden experimentar. La gente conocía a este hombre. Por eso a mí me gusta escuchar los testimonios. No solamente saber que alguien se sanó, no solamente que el Señor hizo una cosa, pero siempre me gusta escuchar tras bastidores. ¿Qué hicieron? ¿Cuánto esperaron? ¿Cuánto lloraron? Porque ¿cuántos saben que hay personas que recibieron un hijo que regresó a casa, pero no escuchamos que el hijo pródigo regresó a casa, o el esposo que vino a los caminos del Señor, o que alguien recibió un milagro, o que alguien recibió una sanidad, o que alguien recibió una provisión milagrosa? Siempre me gusta escuchar, pues, cuánto oraste, cuánto esperaste, cuánto ayunaste, cuánto esperó en el Señor para que eso sucediera, porque también ahí encontramos un milagro. Porque nos gusta lo sensacional, pero a veces toma tiempo en lo que el Señor ordena, en lo que el Señor organiza, en lo que el Señor busca el tiempo kairos para que tu milagro llegue. Pero la cosa que me llama mucho la atención de esto es que había este gozo y esta alegría, y este hombre recibió su milagro. Y ahí es donde nos encontramos ahora, en el verso 11. Y dice la palabra del Señor, y voy a leer bastante y después quiero enseñar un poquito sobre este capítulo, porque hemos escuchado mucho de reuniones grandes, de reuniones pequeñas, que la iglesia primitiva se reunían en las casas, y sí, habían grupos pequeños, se partían el pan en los hogares. Pero también se acuerda cuando Pedro en el segundo capítulo también se puso de pie y predicó. Se convirtieron 3,000 personas aquí mismo en esta
escritura que vamos a leer ahora mismo, cuando este hombre se convierte, muchas personas fueron al pórtico de Salomón y es un lugar donde se reunían muchas personas. Vemos en la palabra del Señor que habían grupos pequeños donde la gente se reunía para partir el pan, pero también vemos otros eventos grandes porque el pueblo del Señor necesita reunirse. El pueblo del Señor, suceden cosas cuando la gente alaba, cuando la gente busca de Dios, cuando la gente viene al templo, cuando la gente se reúne con otras personas y se congregan. Hay algo poderoso, porque donde hay dos o tres congregados en el nombre de Jesús, Él está ahí en medio de su pueblo. Estamos acá. Así que el pueblo de Jesús necesita reunirse. Es uno de los principios que quiero traer. Y a lo mejor, como acabo de mencionar, han escuchado, han leído que el pueblo de Jesús en los primeros días se reunían no solamente en los hogares, pero también tenían reuniones grandes. Lo vimos cuando Pedro predicó en Hechos capítulo 2. 3,000 personas se convirtieron, se reunió una gran multitud y luego se reunían en sus casas en grupos más pequeños. Entonces vemos las dos cosas: habían grupos pequeños, habían grupos grandes, y muchos de ellos se reunían en el pórtico de Salomón, que tenía 5 columnas, que también puede representar el ministerio quíntuple, puede representar la gracia de Dios. El número 5 representa gracia. Pero me llama mucho la atención porque cuando este hombre se sana, la gente está sorprendida, la gente está maravillada, la gente está atónitos, porque aquel hombre que ellos conocían desde pequeño, el Señor lo había sanado. Y había, escuche, había alegría y había gratitud en el pueblo. Pero déjame leer aquí. Dice aquí la palabra del Señor en el verso 11. Dice: mientras el hombre seguía aferrado a Pedro y a Juan, toda la gente que no salía de su asombro, dice, toda la gente que no salía de su asombro corrió hacia ellos al lugar conocido como el pórtico de Salomón. Al ver esto, Pedro dijo: pueblo de Israel, ¿por qué les sorprende lo que ha pasado? ¿Por qué nos miran como si por nuestro propio poder o devoción hubiéramos hecho caminar a este hombre? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros antepasados, ha glorificado a su siervo Jesús. Ellos no estaban tratando de tomar crédito. Ellos no estaban diciendo: mire, esta es nuestra campaña, nosotros organizamos esto. No, Jesús fue el que hizo esto. Es lo que ellos están tratando de impartirles o enseñar. Ustedes lo entregaron y lo rechazaron ante Pilato, aunque éste había decidido soltarlo. Verso 14: rechazaron al santo y justo. Gracias. Por eso me encanta la aplicación, porque no solamente la lee, pero te la lee a ti también. Dice: rechazaron al santo y justo y pidieron que se indultara a un asesino. Mataron al autor de la vida, pero Dios lo levantó de entre los muertos, y de esos nosotros somos testigos. Por la fe en el nombre de Jesús Él ha restablecido a este hombre a quien ustedes ven y conocen. Esta fe que viene por medio de Jesús lo ha sanado por completo, como les consta a ustedes. Ahora bien, hermanos, yo sé que ustedes y sus dirigentes actuaron así por ignorancia, pero de este modo Dios cumplió lo que de antemano había anunciado por medio de todos los profetas, que su Cristo tenía que padecer. El ungido tenía que padecer. Cristo no es el apellido de Jesús. Cristo significa el ungido, también significa el Mesías. Cristo tenía que padecer. Por tanto, para que sean borrados sus pecados, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios, a fin de que vengan tiempos de descanso de parte del Señor, enviándoles el Cristo que ya había sido preparado para ustedes, el cual es Jesús. Es necesario que Él permanezca en el cielo hasta que llegue el tiempo de la restauración de todas las cosas, como Dios lo ha anunciado desde hace siglos por medio de sus santos profetas. Moisés dijo: el Señor su Dios hará surgir para ustedes de entre sus hermanos a un profeta como yo. Presten atención a todo lo que les diga, porque quien no le preste oído será eliminado del pueblo. En efecto, a partir de Samuel, todos los profetas han anunciado estos días
Ustedes pues son herederos de los profetas y del pacto que Dios estableció con sus antepasados al decirle a Abraham: todos los pueblos del mundo serán bendecidos por medio de su descendencia. Cuando Dios resucitó a su siervo, lo envió primero a ustedes para darles la bendición de que cada uno se convierta de sus maldades. Yo sé que leí mucho, pero I'm going to break it down. Lo voy a desbaratar, o lo voy a no desbaratar, lo voy a eso es lo que I'm going to break it down little by little. Lo voy a ordenar en diferentes formas. Padre, gracias por este tiempo. Gracias porque tu palabra es viva, Señor. Y gracias por Hechos capítulo 3. Y gracias por esta predicación que está haciendo Pedro. Había alegría, había gratitud en el pueblo por lo que hiciste en la vida de ese hombre. Pero Padre, hay alegría y gratitud por lo que has hecho en nuestras vidas. Y te pido que tú nos hables a través de este estudio en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice amén. Había alegría y gratitud. ¿Por qué? Porque ocurrió un milagro, un cierto milagro. Un de repente, un milagro. Un cojo recibe fuerza en sus tobillos y empieza a caminar. Ahora, cuando algo sucede por la gracia de Dios, ese hombre no hizo nada, ese hombre no había ofrendado, ese hombre solamente alguien lo traía. Alguien, no se sabe quién lo traía. Yo dije la semana pasada que muchas veces hay personas que no vemos. Hay personas que están trabajando detrás bastidoras, no sabemos los nombres, y hay un grupo de personas que traían todos los días a este paralítico a la puerta del templo, a la puerta de la hermosa. Y este hombre recibe este milagro por la gracia de Dios. Y cuando algo sucede por la gracia de Dios, la persona que recibe esa gracia, yo no sé si te ha sucedido a ti, el día que te convertiste, el día que entregaste tu corazón al Señor, el día que sentiste que ya el peso del pecado que estaba sobre tu vida ya no estaba. Yo me imagino, yo no sé cómo tú te sentías, pero yo me acuerdo aquel día. Yo me acuerdo aquel día que yo sentí la carga salir de mis hombros o caer de mis hombros. Me acuerdo cuando sentí ese gozo, cuando sentí la alegría, cuando me sentía liviano, cuando me sentía que Dios no solamente me amaba, sino que me abrió las puertas al cielo, y que ahora no solamente que cuando yo iba a morir iba a pasar la eternidad con Él, sino que ahora yo tenía acceso a hablar con Él de cara a cara, de tú a tú, y eso traía alegría a mi vida. So, cuando uno recibe algo por la gracia de Dios, uno recibe esa alegría. Y las personas que le sirvió a este hombre, las personas que llevaron a este hombre, también merecían algún tipo de gratitud. Pero me llama mucho la atención porque la gratitud es algo que se nos ha perdido hoy en día. La gente no son agradecidos, la gente no dan gracias por lo que han recibido, o por lo que tienen, o por lo que ha ocurrido en las vidas. A veces piensan que se lo merecen, y déjame decirte, hay un poder, hay una gloria, hay algo que sucede cuando uno tiene un corazón agradecido. Estamos acá. Y este hombre, me imagino, yo no sé, pero él entró al templo, él vio cosas que solamente había escuchado, y él sintió un gozo. Recuerde, este hombre estaba cojo desde nacimiento, él fue sanado, y dice que él estaba saltando, que él estaba celebrando, que él estaba alabando a Dios. Eso es lo que vimos del verso 1 al verso 10, Y me llama mucho la atención el verso 11. Lo leí así por encimita, pero dice que mientras el hombre seguía aferrado a Pedro y a Juan, habían personas que lo habían traído a ese lugar, pero también está Pedro y Juan que le ministraron y que el Señor usó para que él recibiera su sanidad. Y dice que este hombre estaba aferrado o agarrado, como que no se soltaba de Pedro y a Juan, y toda la gente que no salía de su asombro estaban boquiabiertos, estaban asombrados, estaban like, oh my God, look what happened, mire lo que sucedió. Dice, corrió hacia ellos al lugar conocido como el pórtico de
Salomón. Yo no sé qué estaba diciéndole este hombre porque no lo encontramos, pero me imagino con el escenario, lo que vemos ahí, a lo mejor le está diciendo: Señor, gracias por amarme, gracias porque había gente que me sirvieron y que me ayudaron y que me traían aquí todos los días. Gracias por estos hombres que oraron por mí. Gracias, Señor, por ser generoso conmigo. Gracias por ser paciente. ¿Cuántos están agradecidos con Dios que Él ha sido paciente contigo? Tenemos que ser agradecidos por esas personas que nos han amado, que nos han ayudado, que nos han servido, que han sido generosos con nosotros, que han sido pacientes con nosotros. A Dios que ha sido paciente con nosotros. Gracias a esas personas que también han orado por nosotros. Cada uno de nosotros, yo estoy convencido que estamos aquí en esta noche, que estás ahí viéndonos a través del live, que alguien ha estado orando por ti y tú estás donde estás ahora mismo porque alguien oró, porque alguien intercedió, porque alguien te habló de Cristo, porque alguien te trajo de la iglesia. Estamos acá y aquí hubo un gran milagro. Ahora con ese gran milagro, esa sanidad, esa experiencia, entra Pedro y ahora Pedro tiene que traer una predicación y también tiene que explicarle a las personas lo que había sucedido. Y la gente que estaba ahí presente necesitaba una enseñanza, necesitaba predicación, una predicación bíblica, una enseñanza bíblica para dar sentido a lo que le había ocurrido a ese hombre. Por eso ellos le dijeron: mire, ¿por qué usted nos está mirando a nosotros como si nosotros hubiéramos hecho algo? Este hombre que está ahí fue sanado por Jesús. Ellos estaban tratando de desviar la atención de ellos hacia Jesús. Estamos acá y tenían que explicar. Acababan de tener una experiencia, un hombre es sanado, pero la pregunta es: ¿quién lo sanó? ¿Por qué fue sanado? ¿Qué quiere decir esto? Y este es el tipo de pregunta que surgen cuando ocurren cosas. Los señales y las prodigios son tremendas, son excelentes, pero a veces cuando ocurren milagros, a veces las personas dicen: bueno, ¿realmente estaba enfermo? ¿Realmente fue un milagro? ¿Realmente? Y a veces los milagros hasta causan dudas. ¿A cuánto les ha pasado eso en algún momento? Tranquilo, a eso me ha pasado a mí, yo soy el pastor, ¿ok? A veces yo cuestiono, pero quiero que entendamos que Dios es el Dios vivo y necesitamos experimentarlo. Y tenemos que entender que las cosas que vemos en la palabra, si el Señor sanó allá atrás, si el Señor sanó al principio de la iglesia, Él todavía lo puede hacer hoy en día. Estamos acá porque Él es el Dios vivo y necesitamos experimentarlo. E incluso si lo experimentamos, necesitamos de tratar de entenderlo, porque hay personas que quieren entender a Dios lógicamente. Hay otras personas que tienen experiencias y después quieren entender Dios lógicamente. Hay personas que lo quieren entender lógicamente y después lo quieren experimentar. Y yo dije la semana pasada, hace un par de semanas, la parte de Dios que vas a conocer es la parte que obedeces cuando Él te pide hacer algo. ¿Ok? Hay un gran escritor, es uno de mis escritores favoritos, se llama C.S. Lewis. Él escribió las Crónicas de Narnia, él escribió The Weight of Glory, El Peso de Gloria, él escribió El Gran Divorcio, él escribió, bueno, un sinnúmero de libros apologéticos. Y me llamó mucho la atención porque él era compañero de J.R. Tolkien, el que escribió El Señor de los Anillos, porque los dos eran cristianos y estaban enseñando sobre lo que era la batalla entre el mal y el bien. Y C.S. Lewis, antes de escribir estas grandes obras, él era un ateo y enseñaba, yo he hablado de esto aquí en la iglesia, él enseñaba literatura medieval literature, ¿okay? En Oxford University, en la Universidad de Oxford. Okay, pero él era un ateo. Y uno de los libros que él usaba en sus cursos para enseñar literatura y poesía era la Biblia. Y me llama mucho la atención porque en lo que él usaba este libro de texto, él empezó a tratar de comprobarse a él mismo que Dios no existía. Y llegó un momento donde él se convenció que, bueno, que él no creía en Dios, pero que había un espíritu detrás de
la palabra de Dios, que cuidaba la palabra de Dios. Y ese espíritu, él no se daba cuenta que era el Espíritu Santo que le estaba revelando a él, que se le estaba apareciendo a él, que estaba ayudándolo a entender que él era un hombre con un vacío. Él era un hombre amargado, él era un hombre intelectual, pero era un hombre en pecado, era un hombre que necesitaba un Salvador. Y el Salvador, él entendió que era un hombre que vivió aquí en la tierra, que lo crucificaron y que sus seguidores decían que él había resucitado, y él intelectualmente llegó a conocer a Cristo como su Salvador personal, y en el camino experimentó cosas que probaban que para su vida que Dios sí existía. Estamos acá. Hay personas que tienen que experimentarlo, no físicamente, pero hay personas que tienen una experiencia con Dios y después quieren entender lo que les sucedió. Hay otras personas que quieren entender a Dios lógicamente o en su razón, y poco a poco lo van experimentando, dándose cuenta que Dios les suple sus necesidades y que oye sus oraciones y que también tiene una conversación con él. Por eso, amados, yo quiero que entendamos esto. Cuando ocurrió lo que ocurrió con el paralítico, el cojo, ocurrió algo, pero ahora Pedro tenía que enseñar. Pedro les quería explicar lo que había sucedido, y eso es bien importante para nosotros, porque hay un mundo allá afuera que ve cosas, que escucha cosas, y cuando ocurre algo, cuando sienten algo, cuando perciben algo, o cuando Dios hace algo en sus vidas, ellos van a correr a esa persona que a lo mejor ellos han dicho: mire, eso es un pandereta, eso es un aleluya, eso es un loco, pero van a la iglesia y leen la Biblia, y yo los veo almorzando y leyendo su Biblia, y los veo orando durante el almuerzo. A mí me sucedió algo, yo sentí algo, me pasó algo, y quiero ir a hablar con ellos. Y el Señor, escuche bien, no solamente el Señor, pero el Espíritu Santo quiere empoderarte a ti para ser valiente a hablar de Cristo. Can you see what? Esto no es para el pastor, esto es para que cuando estés en el mercado, cuando estés en el supermercado, cuando estés en el centro comercial, cuando estés en el trabajo, cuando alguien se te acerque, que tú entiendas que Dios te quiere empoderar para poder hablar, para enseñar, para compartir lo que tú crees, lo que has aprendido de la palabra del Señor. Estamos acá porque hay unas ideas ahí afuera bien locas. ¿Qué pasa? Pedro empieza a predicar y destaca 8 cosas con respecto a Jesucristo. Y yo quiero rápidamente, o no tan rápidamente, porque si no termino en esta noche, cuando vuelva a predicar o vuelva a enseñar, quiero seguir con esto, pero quiero que examinemos juntos 8 puntos que Pedro predica a todos los que estaban ahí presentes, porque vieron un milagro, vieron que el cojo empezó a ser sanado, empezó a saltar, lo conocían, vieron, no podían decir eso no ha sucedido porque lo conocían de toda la vida. Y ahora Pedro predica y quiere hablar sobre estas cosas. Y una de las primeras cosas en el verso 14 que él dice es que rechazaron el santo y justo. El santo y justo. Pero déjame ir un poquito antes de eso, porque donde él empezó a predicar, él dice: pueblo de Israel, ¿por qué les sorprende lo que ha sucedido, lo que ha pasado? Ellos creían en un Dios que hacía milagros. Abrió el mar rojo, los muros de Jericó fueron derrumbados. Ocurrieron cosas en los tiempos de los profetas, como en el profeta Elías, que mientras él estaba profetizando, profetizó una sequía y no llovió por 3 años y medio. Que el Señor lo llevó a un lugar, a una quebradilla, a un lugar donde había agua, y dice la palabra que cuervos venían y le traían pan y le traían carne para que él se sustentara. Ocurrieron un sinnúmero de milagros, y él dice: ¿por qué les sorprende lo que ha pasado? Le está hablando a los judíos, le está hablando a su pueblo, le está diciendo: ¿sabe qué? Venimos de un pueblo que ha visto milagros. ¿Por qué te está sorprendiendo esto?
¿Por qué nos miran como si por nuestro propio poder o devoción hubiéramos hecho caminar a este hombre? El Dios de Abraham, el Dios de tus padres, el Dios de tus antepasados ha glorificado a su siervo Jesús. Ustedes lo entregaron y lo rechazaron ante Pilato, aunque éste había decidido soltarlo. Y dice aquí en el verso 14 que Jesús es el santo y él era justo. Y dice el verso 14 que rechazaron al santo, rechazaron al justo, rechazaron al Rey de Gloria, rechazaron y prefirieron recibir un asesino que recibir al Señor. Oh, amados, vivimos en un tiempo donde a la verdad uno puede hablar sobre un montón de filosofías, uno puede hablar sobre un montón de cosas allá afuera, pero en el momento que uno empieza a hablar de Jesús, la gente como que se echa para atrás. Uno empieza a hablar de milagros que Jesús hizo y la gente empieza a cuestionar. Pero amados, cuando uno empieza a decir, mira, Jesús es el camino, la verdad y la vida, no hay otra forma de llegar al Padre sino a través de Jesucristo, la gente como que se echa para atrás. Cuando la gente empieza a escuchar sin santidad no veremos al Señor, la gente dice, no, esos son un montón de religiosos, esos son un montón de anticuados. Pero es que no entienden y por eso hay que enseñar. Porque nosotros somos los hijos de Dios. Nosotros hemos sido redimidos por Dios. Nosotros hemos sido santificados. Nosotros hemos sido, y cuando digo eso, nosotros hemos sido justificados de nuestros pecados. En otras palabras, cuando Dios nos mira a nosotros, Él no ve lo que éramos. Él ve la sangre de su Hijo. Él ve la santidad de su Hijo. Él ve la justicia de su Hijo. Él ve a Cristo en nuestras vidas. Por eso, si en algún momento nos paramos ante el Padre y nos va a preguntar, explica tu santidad, uno puede decir, pero Jesús es mi santidad y su nombre se llama Jesús porque Él es el santo de Israel. O a lo mejor Dios va a preguntarte, ¿y dónde está tu justicia? Oh, está justo ahí con Jesús, porque ahora yo soy la justicia de Dios en Cristo Jesús. Porque la gente veía lo que tú eres, la gente veía tu pecado y la gente va a decir, a la verdad, ese hombre, esa mujer merecían el infierno, pero mire lo que ha hecho con ese drogadicto, mire lo que ha hecho con ese mujeriego, mire lo que él ha hecho con esa prostituta, mire lo que ha hecho. Ahora oran, ahora ayunan, ahora leen la Biblia, ahora le predican a todo el mundo, ahora viven una vida agradable ante los ojos del Señor, porque eres la justicia de Dios en Cristo Jesús. No por lo que hiciste, no por lo que hace, sino por lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Are we here tonight? Por eso cuando pregunto, ¿dónde está tu justicia? El justo, ahí mi justicia está con Jesús. Escucha esto, porque cuando Jesús va a la cruz para tomar nuestra falta de santidad, para tomar nuestra injusticia y para intercambiar lugar con nosotros, para servirnos y para darnos su santidad y su justicia, Jesús va a la cruz para tomar nuestra falta de santidad, nuestros pecados, para tomar nuestra injusticia y para intercambiar lugar con nosotros. Nosotros merecíamos la cruz, nosotros merecíamos el juicio, pero Él dijo, ¿sabe qué? Yo voy a pagar el precio. I'm gonna do it for you. Para servirnos, para darnos su santidad, su justicia. Y ellos mataron al autor de la vida, porque Jesús es el autor de la vida. Mira lo que dice el verso 15. Mataron al autor de la vida, pero Dios lo levantó de entre los muertos, y de eso nosotros somos testigos. Hoy en día a lo mejor la gente puede decir, mire, eso no ocurrió, eso no sucedió, ¿okay? Aunque hay pruebas, aunque hay testimonio. Pero cuando ellos estaban predicando, estamos hablando de Pedro y Juan. Pedro vio cuando la pesca milagrosa. Juan y Pedro lo vieron caminar sobre las aguas. Ellos pueden decir, fuimos testigos de este hombre cuando lo crucificaron, y fuimos testigos cuando Él resucitó de entre los muertos. Y además de eso, caminó con nosotros por 40 días. Y después de 40 días nosotros lo vimos con nuestros ojos, que el
se elevó y se fue en las nubes, y Él dijo que Él iba a regresar, y estamos esperando su regreso. Todavía estamos acá. Jesús es el autor de la vida. Él resucitó de entre los muertos. El Dios de la Biblia es el Dios vivo. Se nos dice que Dios existe eternamente, que Él es la causa sin causa, que Él es el creador de todo lo creado, que da vida a la creación porque es el Dios vivo. Y eso es lo que quiero que entendamos. A lo mejor sí, yo sé que Dios está vivo, pero ¿realmente tú crees? ¿Realmente estás convencido de que Dios vive? ¿Realmente estás convencida de que Él está a tu lado? ¿Y estás convencido que Él vive dentro de ti? ¿O simplemente estamos haciendo cosas religiosamente para la conciencia, para suavizar la conciencia? ¿O realmente estás convencido que Dios está vivo? Porque muchos de nosotros neciamente nos rebelamos contra ese Dios a elegir el pecado, a caminar en pecado. Uno no puede decir, no, pero es que ya Dios me perdonó. Pero cuando lo haces intencionalmente, dudo del fruto de tu salvación. Porque cuando elegimos el pecado, elegimos la muerte. Se me pusieron callados. Pedro está predicando y le está enseñando y le está dejándole saber, mira, no pongan la mirada en nosotros, porque nosotros no sanamos a este hombre. El que lo sanó se llama Jesús, porque Jesús es el objeto de nuestra fe. No es la cruz que está guindando en tu cuello, ni en tus aretes o tus pantallas. No es un cuadro. Es el Jesús que vivió. Estamos acá. Mira lo que dice el verso 16. Por la fe en el nombre de Jesús. ¿De quién? Por la fe en el nombre de Jesús, Él ha restablecido a este hombre a quien ustedes ven y conocen. Yo estoy trayendo algo lógico, porque Él está hablando a una gente, no le está hablando místicamente, no le está hablando, no, le está diciendo, ustedes vieron a este hombre, ustedes conocían a este hombre, y esta fe que viene por medio de ¿quién? De Jesús, lo ha sanado por completo, como les consta a ustedes. En otras palabras, míralo. ¿Se acuerda cuando era chiquito y sacaban la correa? Huélala. Eso solamente me pasaba a mí. Es como, Él está como diciendo, mira, como les consta, véalo, ahí está, ustedes lo conocen. Ese hombre que fue sanado, Jesús lo sanó. Jesús es el objeto de nuestra fe. Y literalmente lo dice así, por la fe en su nombre. Escuche bien, porque en el budismo te salvas a ti mismo cesando de todo deseo. Buddhism. Te salvas a ti mismo cesando todo deseo. En el confucianismo te salvas a ti mismo a través de la educación, gnosticismo, que es educación, la reflexión, una vida moral, son cosas que uno hace para adquirir la salvación. En el Islam te salvas viviendo una vida de buenas obras. Aún en el judaísmo ortodoxo te salvas a ti mismo a través del arrepentimiento, la oración y trabajando duro para obedecer las leyes que se establecieron en el Antiguo Testamento y siendo una buena persona. En la nueva era, o la espiritualidad integradora, porque ahora mismo la gente, tú sabes, tienen una moda ahora mismo y dicen, no, yo no soy religioso, yo soy espiritual. Tenga cuidado con eso, porque el diablo es espiritual. I'm just spiritual. Really? That sounds weird to me.
Porque en la nueva era o espiritualidad te salvas a ti mismo al verte a ti mismo como parte del universo, de la unidad divina y de buscando vivir en armonía como parte de el uno, part of the one. Somos parte de todo. Por eso muchas personas piensan que todos los caminos te llevan a Dios y no es así. Porque Jesús dijo, la única forma que puedes llegar al Padre es a través de Él. En el taoísmo te salvas a ti mismo alineándote con el Dao para tener paz en ti y armonía a tu alrededor. Pero en cristianismo Jesús es el centro de todo y no hay otra forma de llegar a Dios. Él murió y resucitó por nosotros y nadie, digan conmigo nadie puede reclamar que resucitaron de entre los muertos. Estamos acá. Tenemos que entender eso. Okay, que Jesús murió por nuestros pecados. Él se entregó y Él es el objeto, Él es el centro de nuestra fe. Él es el todo de nosotros. Y lo vemos porque Jesús también, Él está enseñando que Jesús es el siervo que sufre. ¿Se acuerdan Isaías? Él fue molido, Él fue traspasado y que por sus llagas nosotros fuimos sanados. Pues dice aquí en el verso 17, volviendo aquí a Hechos. Ahora bien, hermanos, yo sé que ustedes y sus dirigentes actuaron por ignorancia, pero de este modo Dios cumplió lo que de antemano había anunciado por medio de todos los profetas. Se había anunciado, se había predicado, se había anunciado que iba a venir el Cristo, iba a venir el Mesías por medio de todos los profetas, que su Mesías tenía que padecer. De hecho, lo primero que nos dice acerca de Jesús es que Jesús es el siervo sufriente y se refiere a Jesús como nuestro servidor y el servidor de nuestros padres. Cuando uno lee, y les animo, lean Isaías capítulos 40 al 66, porque aunque es una sección larga, el héroe de la historia trata sobre el siervo sufriente, el que fue molido, el que fue traspasado, el que tiene una experiencia con Él es salvo. Sí, así que eso es bien importante, especialmente Isaías 52, Isaías 53 y toda esa sección promete, habla de la venida de Jesús, nos habla de su vida, de su muerte, de su sepultura, de su resurrección, de la salvación que Él iba a traer al mundo. Estaban esperando un caudillo, estaban esperando un gran general y lo que encontraron era un niño que nació en un pesebre, un humilde predicador que nunca escribió un libro, que nunca mandó un ejército, que nunca viajó más de 100 millas de su casa, que nunca hizo las cosas de éxito que muchos de nosotros llamamos éxito. Y estaban esperando un gran caudillo y encontraron un hombre humilde que amaba, que servía y que entregó su vida por ti y por mí. ¿Estamos aprendiendo algo? Y a través de esto, del libro de Isaías de 40 al 66, cuando Jesús se manifestó, vemos que Jesús es el cumplimiento de miles de profecías que se encuentran en la palabra. Mira lo que dice acá, verso 18. Pero de este modo Dios cumplió, mira lo que dice, Dios cumplió lo que de antemano había anunciado por medio de todos los profetas, que su Mesías, que el Cristo tenía que padecer. Los profetas anunciaron, la profecía. Yo no sé si ustedes se acuerdan, un día yo estaba predicando y usé la ilustración de una peseta, de una moneda de 25. Y si uno cubre los Estados Unidos con monedas de 25 centavos y las pone una encima de la otra que llegue como a 3 pies de alto, ¿ok? Y si yo me monto en un helicóptero y subo lo más alto que puedo y agarro una peseta y la pinto de roja y cierro los ojos y lanzo la peseta en algún parte de Estados Unidos, las probabilidades que se cumpla 2 o 3 profecías es como that ratio. Es como si ahora yo fuera, me bajara de ese avión, aterrizara con los ojos vendados y agarro una peseta y es la peseta roja. Esa es la probabilidad.
que las profecías de Jesús se cumplieran. Y cuando nació Jesús, Él cumplió todas las profecías. Por eso yo siempre digo que si Dios promete algo, si Dios dice algo, Él lo va a cumplir. Por eso no dude cuando Dios te muestra algo, o cuando te habla, o cuando te promete algo. Porque a lo mejor tu padre, a lo mejor tu madre, a lo mejor tus amigos, a lo mejor tu jefe te prometió algo. Pero Dios, si te promete algo, Él siempre lo va a cumplir. ¿Alguien puede decir amén? Por eso, amados, Dios conoce tu futuro y Él, si te lo promete, Él la va a cumplir. Y vemos ejemplos en la palabra del Señor. En Génesis 3, Dios da la profecía que Jesús vendría como un hijo varón, nacido de una mujer. Isaías 7, que su mamá sería virgen. Isaías 9 nos dice que su nombre sería Emanuel, que significa Dios con nosotros, porque Él es el Cristo, Él es el Mesías. Verso 19 dice: por tanto, para que sean borrados sus pecados, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios, a fin de que vengan tiempos de descanso, tiempos de descanso de parte del Señor, enviándoles el Mesías que ya había sido preparado para ustedes, el cual es Jesús. Quiero que recordemos, que entendamos que Cristo es el Mesías, que Cristo no es el apellido de Jesús, Él es el Mesías. Y este puede ser un lenguaje medio extraño para nosotros porque vivimos en el occidente, pero Jesús significa Dios salva. Y volviendo a mi punto original, no nos salvamos a nosotros mismos, Dios es el que salva. Él es el que entregó su vida por nosotros. Y si nosotros fuéramos judíos, nosotros somos gentiles. Yo no sé si hay algún judío que está con nosotros en esta noche, pero todos nosotros somos gentiles. Pero cuando esto se estaba predicando, cuando esto se estaba enseñando, cuando Pedro se para, él está hablando a judíos. Y en el verso 22, él dice que Jesús es un profeta como Moisés. Porque Moisés dijo: el Señor su Dios hará surgir para ustedes de entre sus propios hermanos a un profeta como yo. Y Moisés era el machacán, como decía un amigo mío. Él era el caudillo, él era lo máximo, él era el que dividió el mar rojo, él era el que lo sacó de Egipto, él era el que estableció las leyes, él es el que estableció el pacto, él es el que juzgaba, él es el que dirigió 3 millones de personas por 40 años. Mira, la gente puede decir: sí, pero no entró a la tierra prometida. Pero dirigió, guió, administró, le habló, inspiró a 3 millones de personas por 40 años. Él no era cualquier persona, él era un hombre de Dios, él era un hombre especial. Y ahora le está diciendo que él iba a levantar a un profeta como Moisés. Presten atención a todo lo que les diga, porque quien no le haga caso será eliminado del pueblo. Está haciendo una comparación con Moisés. Moisés fue el primer y más grande profeta, y él nos dio los primeros 5 libros del Antiguo Testamento. Moisés era el portavoz de Dios aquí en la tierra. Y es como decirle, como si estuvieran hablándole a Moisés: Moisés, ¿qué tú dices de esto? Dice: bueno, cuando aparezca Jesús, en comparación a Jesús, yo no soy gran cosa. ¿Quién es ese? Es uno más grande que Moisés, porque Moisés viene. Y no solamente habla de Moisés, sino lo trae más atrás todavía, porque para ir cerrando con esto, también les dice a ellos: ¿sabe qué? Todos ustedes son hijos de nuestro padre Abraham. Y en Génesis capítulo 12 dice que nosotros vamos a ser una generación bendecida, y que todos los que nos bendicen serán bendecidos, y todos los que nos maldigan serán maldecidos. Y dice: en Abraham serán benditas todas las familias de la tierra. Eso es Génesis 12. Pero aquí en Hechos 3:24 dice lo siguiente: en efecto, a partir de Samuel, todos los profetas han anunciado estos días. Ustedes pues son herederos de los profetas y del pacto que Dios estableció con nuestros antepasados al decirle a Abraham: todos los pueblos del mundo serán bendecidos por medio de tu descendencia.
¿Y por qué digo eso? Porque nosotros que hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador personal, hemos sido injertados en las promesas que Dios le hizo a este pueblo. Y si Dios le dijo a Abraham, en ti serán benditas todas las familias de la tierra, Cristo salió de sus lomos y ahora nosotros estamos en Cristo. Y estando en Cristo, somos un pueblo bendecido. Por eso uno puede decir, ninguna arma forjada contra mí prosperará, porque es parte de la promesa que Dios le dio a nuestros antepasados espirituales de Israel. Estamos acá, aprendimos algo. ¿Te puedo invitar a estar sobre sus pies? Dice, todos los pueblos del mundo serán bendecidos por medio de tu descendencia. Tú eres bendecido. Mira la persona que está a su lado, dígale, tú eres un bendecido, una bendecida. You're a blessed person. Pero Pastor Alfonso, es que estoy pasando por problemas, he perdido el trabajo, estoy pasando por una separación, pasé por un divorcio, una bancarrota. Mira, si estás aquí, si estás respirando, esas son experiencias de aprendizaje, porque hacia donde Dios te va a llevar, Él tenía que hacerte pasar por todos esos procesos para que el Rey de Gloria, el autor de la vida, el que te moldea, el que te forma, el que te diseñó desde que estabas en el vientre de tu madre, el que te hizo con propósito y destino, te va a llevar a realizar todo lo que Él ha puesto en tu corazón. Porque tú eres una persona bendecida. Y a veces pensamos que la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con Él. Sí. Pero muchas veces no entendemos. Como todo padres, estamos orgullosos de nuestros hijos. ¿Ok? Yo me acuerdo un día estaba hablando con mi hijo. Estamos con un grupo de personas. Y mi hijo está en la milicia y es enfocado. Él es disciplinado, es trabajador. Y veo lo mismo con mis hijas. Pero él dijo algo bien interesante. Él dijo, mi papá me corregía. My dad beat the heck out of me cuando se portaba mal. Pero había momentos donde él no le gustaba la disciplina, él no le gustaba la corrección, él no le gustaba que se tenía que dar en la casa, no le gustaba que tenía que estudiar, no tenía que hacer tareas, no le gustaba que papá lo llevaba a la clase en las mañanas. Pero hoy en día veo el hombre que se ha formado ahí, veo las mujeres que se han formado. Porque a veces, y ellos son bendecidos, porque yo creo en bendiciones generacionales. Y yo quiero que ellos vean bendición. Yo quiero que ellos traspasen la bendición de Dios a las próximas generaciones. ¿Ok? Pero a veces pasamos por momentos difíciles y pensamos que Dios nos está castigando, que hicimos algo mal. No somos hijos y siempre vamos a ser hijos. Y a veces pasamos por momentos donde Dios nos está preparando para el futuro, para algo grande, para algo maravilloso, para algo que podamos sostener cuando llegue la bendición. Por eso, amado, no te rindas. No te rindas. Si Dios te trajo, si pasaste por el proceso, Dios no ha terminado contigo. Mira a la persona que está a su lado, dígale, Dios no ha terminado conmigo. Mis mejores días están por venir. Y podemos decir, pero ya lo mejor ha sucedido porque ya tengo a Cristo Jesús. Yes, amén. Eso es lo mejor que nos puede haber sucedido. Pero estamos caminando. Y mañana yo espero que se abra una puerta. Y la próxima semana yo espero que también se abra otra puerta. Y yo espero que den una promoción. Y voy a avanzar y voy a seguir adelante. Y voy a seguir progresando. Yo no me voy a quedar estancado porque soy una persona bendecida. Y Dios va a seguir trayendo bendición a nuestras vidas. No se me rinda. Amén.